Para pensar algo también, digo, ¿qué es lo que nos sirve de esto que estamos analizando? Hablamos al principio de que los grupos van a ir eh, siendo protagonizados por estas contradicciones, pero ¿qué vamos a ir viendo cuando analizamos el par contradictorio desde nuestro rol, desde nuestra función como psicólogas y psicólogos sociales? Bueno, primero, ¿cuál es el polo en el cual prevalece esa situación o ese momento? Por ejemplo, si prevalece en el polo sujeto, cuando hagamos la lectura de ese objeto, de ese fenómeno, vamos a tener que ir descubriendo dos cosas importantes. Determinar cuáles son los pares contradictorios o principales, y acá vamos a definir dos categorías, como les decía, contradicciones principales y contradicciones secundarias. Tener en cuenta que en todo momento va a haber una contradicción principal y las demás van a posicionarse como contradicciones secundarias o subsidiarias de esa principal que está funcionando en ese momento. Y una vez que identifico la contradicción principal, podemos determinar cuál es el polo dominante de esa contradicción principal. Digamos, si ese momento del grupo está constituido por una puja de posibles liderazgos entre dos o más integrantes de este grupo, vamos a poder pensar que aquí la contradicción se da entre sujeto y grupo y que al estar de alguna manera protagonizada esta escena grupal por varias individualidades, la polaridad se encuentra del lado del sujeto y no del lado del grupo. De esta manera, también podemos pensar que en el mismo ejemplo de contradicción, cuando un grupo se encuentra fervoroso, cuando un grupo se encuentra de alguna manera entendiendo que ese grupo es todopoderoso, es intocable, que son los mejores, que nada les puede pasar mientras permanezcan juntos, ¿no? Que se dé esa interacción permanente. Acá también podemos entender que la contradicción sujeto-grupo es la que domina la escena, o sea, la contradicción principal, pero la polaridad está posicionada sobre el lugar del grupo, no sobre el lugar del sujeto. En esta cuestión tenemos que trabajar permanentemente, porque lo que tenemos que evitar es cualquiera de los polos, o sea, lo que tenemos que evitar es la polarización. Digamos, el trabajo nuestro es que este grupo funcione dialécticamente entre una y otra, produciendo una instancia superadora, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Esta regla fundamental del materialismo dialéctico, de la dialéctica materialista. Ya dentro de la contradicción sujeto-grupo hay una frase muy interesante para pensar la contradicción, que dice que para ser dos, lo mejor es que cada uno sea uno. Y justamente, digamos que podemos pensar en esta frase, desde el lugar de que en un grupo es muy importante que cada uno sea cada uno, ¿no? Tener derecho a esa diferencia. Pero también es importante que se pueda operar en grupo, ¿no? También a ver, que se pueda operar en grupo no solamente siendo sujeto, que se puede operar en grupo siendo grupo también, proponiendo esa diferencia y que esa diferencia no solamente sea tolerada en un grupo. Cuando decimos hay un grupo, tolera las diferencias. Bueno, no nos sirve que solamente tolere las diferencias un grupo. Lo que nos sirve es que con esa diferencia se pueda hacer algo. Digamos, porque la diferencia ya está planteada entre dos o más. Ahora, hacer algo con esa diferencia, que ya son dos, significa también poder encontrar una instancia superadora de eso que era diferente. Y que probablemente, si aplicamos bien la dialéctica materialista, esa instancia distinta a esa diferencia que prevalecía,
las contenga los dos polos de la diferencia. Digamos, también los grupos que de alguna manera están en todo de acuerdo, un grupo que está siempre en todo de acuerdo, bueno, algo pasa, ¿no? En esos grupos hay paz, hay armonía, pero eso tiene un costo. El costo es el crecimiento, el conocimiento, ¿no? Que el grupo paga por acordar siempre. Hay una frase de Freud que es estupenda que dice, cuando dos personas piensan igual es porque una de las dos está pensando por las dos. Porque si hasta el propio sujeto es sujeto de la contradicción, ¿cómo es posible que entre dos o más se entiendan? Que siempre se entiendan, ¿no? En realidad este tipo de grupos son grupos de no aprendizaje. No grupos de aprendizaje. Digamos, al estar acordando permanentemente, al estar de acuerdo de alguna manera en todo, son grupos que no pueden avanzar. Hay que hacer también, dice la teoría, una diferencia entre grupalidad y grupalismo, ¿no? El grupalismo es enemigo de la grupalidad. La grupalidad plantea la diferencia y a partir de la diferencia una instancia superadora. El grupalismo es otra cosa, ¿no? Esta es una de las contradicciones que más aparece la sujeto-grupo en la instancia primaria de los grupos. Digamos, cuando veamos Bion, otro autor psicoanalista, vamos a entender cuando él habla del grupo fusión, ¿no? Un grupo está permanentemente fusionado, un grupo que siempre considera que ese grupo es el mejor y que todo lo de afuera, todo lo externo es una amenaza y que ellos pueden lograrlo todo. Eso también impide el crecimiento del grupo, ¿no? Entonces, transitar la contradicción sujeto-grupo es también transitar la tendencia al crecimiento grupal. Ya en el segundo par contradictorio, necesidad-satisfacción, pensamos que el mecanismo continúa siempre siendo el mismo, ¿no? La necesidad para existir necesita desterrar a la satisfacción. Y la satisfacción para primar tiene que desplazar a la necesidad. Digamos que si la contradicción principal es la necesidad y el polo dominante es la necesidad, vamos a encontrar un grupo que siempre demande, ¿no? Siempre necesita y pide. ¿A quién le pide? A la coordinación, por supuesto, ¿no? A la coordinación, a los docentes, pide, necesita más, permanentemente necesita más y no hay espacio para esta posición de alguna manera depresiva en el sentido kleiniano, de poder considerarse satisfecho para poder hacer un análisis de lo que el grupo incorporó en la teoría, por ejemplo, ¿no? Siempre pide más, es un grupo obsesivo, siempre necesita más para poder continuar siendo grupo. Si no se enojan, están insatisfechos, hacen problema en la coordinación porque la clase no es suficiente, ¿no? Siempre pueden estar así. Desde otro lado, si el grupo está posicionado sobre el polo de la satisfacción, es un grupo que no necesita más. Es un grupo que acuerda con todo lo que está pasando, siempre está satisfecho, ¿no? Probablemente este polo obture la posibilidad de crecimiento o de conocimiento o de aprendizaje. Digamos que lo ideal sería: voy comiendo, ¿no? Voy demandando, voy pidiendo alimento, metafóricamente hablando,
y voy aprendiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera hago la digestión de todo esto y sigo pidiendo, ¿no? El grupo operativo en el momento de la apertura, ¿no? Que aparece un objeto nuevo. Este momento genera necesidades, las crea, por eso el grupo siempre va a tener que trabajar en esta contradicción de necesidad-satisfacción. La coordinación, la función, nuestra tarea es, bueno, empezar a preguntar, empezar a abrir para que de alguna manera el grupo pueda pensarse en ambos polos. El grupo pueda ir de la necesidad a la satisfacción, hacer un análisis, volver al polo de la necesidad y así ir avanzando permanentemente para lograr esto que hablamos al principio, que es el no estancamiento. Si el grupo se estanca en la necesidad permanentemente, la necesidad, hay algo que se rompe, digamos, ¿no? Nunca, como les decía recién, nunca hacen el análisis de lo aprendido, nunca hacen la digestión de todo esto. Mientras que si se estancan en el otro grupo, el problema es que permanentemente están achanchados, están satisfechos, no necesitan más nada y hasta aquí está bien, ¿no? Digamos que en esto de el polo de necesidad-satisfacción es importante ver cómo el grupo busca la satisfacción de las necesidades. El grupo encuentra necesidades comunes, ¿no? Esto que a mí me falta y que tenés vos podría de alguna manera, o que a vos te sobra, podría, esto encomillado, ¿no? Podría de alguna manera ser el motor o motorizar la unión de ese grupo, ¿no? También pensar en que existen un conjunto de necesidades complementarias y no suplementarias, complementarias dentro del grupo, en donde esto que yo decía recién, vos podés darme lo que yo necesito y yo puedo darte a vos lo que vos necesitás, ¿no? Así que las necesidades de alguna manera podemos clasificarlas. Las comunes, necesidades comunes, son necesidades que el grupo, de alguna manera, que los sujetos dentro de los grupos tienen similares o iguales. Las necesidades complementarias, la que yo tengo y a vos te falta y yo puedo dártela y a su vez vos tenés algo que yo necesito, ¿no? Y también hay necesidades contradictorias, ¿no? Entonces, la situación ideal del grupo es reunirlos a partir de la búsqueda de estas necesidades, ¿no? De desplegar cuáles son las necesidades. En este caso, podremos pensar en necesidades contradictorias, buscando resolver las necesidades comunes. Un grupo puede aparecer como plenamente satisfecho, realizado, donde nunca aparece la duda, donde nunca se plantean absolutamente nada, donde siempre están conformes con lo que ellos mismos produjeron, y en ese caso sí estamos, como hablábamos hace un rato, parados sobre un polo de la contradicción, que sería el de la satisfacción. Pasamos a la siguiente contradicción, que es lo viejo y lo nuevo. Para pensar en este par contradictorio de lo viejo y lo nuevo, necesariamente tenemos que pensar en que, como dijimos antes, cada uno de los polos se contiene a sí mismo. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo viejo en algún momento también fue nuevo. Y lo nuevo probablemente en algún momento también sea viejo. Entonces, a partir de la comprensión de este punto paradigmático, podemos entender que el pasaje de lo viejo a lo nuevo se repite casi permanentemente en los grupos y es justamente lo esencial del cambio, ¿no? En un grupo la contradicción de lo viejo y lo nuevo es permanente. Puede hablarse de un grupo, de hecho hay grupos que venera y sacraliza permanentemente lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo va a ser mejor que esta porquería que tenemos ahora.
se ve bastante en el argentino esto, ¿no? Lo nuevo y lo de afuera es mejor que esto que hay acá. Cuando pasa al revés, este, y lo anterior, esta frase también muy de nuestro país, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esto da cuenta de un perfil como más conservador, en donde lo viejo siempre es mejor, o por lo menos en lo viejo estamos más tranquilos. Esto generalmente se ve cuando están enfrentados a un determinado cambio dentro del grupo y aparece estas dos fuerzas de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? Hay muchas dificultades, como les decía hoy, de entender este tipo de situaciones, de que lo viejo alguna vez fue nuevo, ¿no? Esta dialéctica de lo nuevo, lo viejo, es difícil entender que algo viejo alguna vez fue nuevo, joven, ¿no? Pienso también en esto que se da a nivel social, el mandato de todo el tiempo ser nuevo, ¿no? Todo el tiempo tener lo nuevo. Cuando dije ser nuevo pensaba en el mandato de las cirugías estéticas, por ejemplo, ¿no? Ser joven, ser nuevo, no dar cuenta del paso del tiempo, de cierta experiencia también, ¿no? Negar esa posición. Tener lo nuevo, tener el último celular porque lo viejo es malo, ¿no? Y pareciera que socialmente se está parado solamente en el polo de lo nuevo. Bueno, porque hay que vender, ¿no? Ahí entran en juego otras cuestiones. Hay que vender cirugías estéticas, teléfonos, computadoras, viajes, ¿no? Series, ¿no? En fin, no me quiero ir mucho por las ramas, ¿no? Pero podemos pensar que no podemos usar una misma estrategia que ya usamos para resolver un obstáculo que es viejo. Podemos pensar también en esta dialéctica de lo que está pasando, de lo que pasó con la cuarentena, ¿no? Que aparece lo nuevo y que irrumpe esto de la virtualidad y de todo lo que pasó y de lo que pasa de alguna manera. Bueno, miren, podemos pensar desde ese lugar una dialéctica así. Lo viejo que vendría a ser, por ejemplo, vamos a ponerlo en las clases, ¿no? Clases presenciales, con un docente, un equipo de coordinación, el lugar físico, el encuadre, ¿no? Y de buenas a primeras nos vimos que durante todo un año casi completo tenemos que, para poder continuar, entender que esto de lo nuevo presenta algo disruptivo, porque, digamos, nunca antes visto, empezar a tener grupos operativos de aprendizaje a través de la virtualidad, que también de alguna manera molestó, hubo docentes que no pudieron con eso, ¿no? Docentes de colegios que no pudieron hallarse y hacerse esto de la virtualidad. Bueno, y también podemos pensar como una resolución de estos dos polos, de lo que se daba antes que no volvió a pasar y lo que se da ahora, eh, que la síntesis de esta contradicción, de este par contradictorio, puede darse, por ejemplo, en que se continúen con clases presenciales, que la gente continúe pudiendo asistir a determinados eventos educativos, pero que también tengan la posibilidad, en el caso de no poder hacerlo de manera presencial, de poder conectarse virtualmente y tomar ese seminario o esa clase, ¿no? Digamos, una instancia superadora es que con esta herramienta de la virtualidad las posiciones geográficas se acerquen, ¿no? Y ahí estaríamos pensando en una síntesis de esta tesis y de esta antítesis entre lo nuevo y lo viejo. Solo para pensar en algo, no lo sé, para enumerar, o para poner un ejemplo, mejor dicho, de este par contradictorio. Pasamos al próximo. Proyecto Resistencia al Cambio
Este par contradictorio tiene mucho que ver con el anterior, con lo viejo y lo nuevo, ¿no? A veces no se tiene un proyecto justamente por el miedo que ocasiona esto de lo nuevo y se resiste al cambio, bueno, porque pasan este tipo de situaciones. Sí tenemos que saber que resistencia al cambio es también de alguna manera morir, metafóricamente, dentro de los grupos, ¿no? Es quedar aislados, es no poder avanzar en términos del aprendizaje. El projectum, ¿no? Jectum de eyectarse, de ir para adelante, ejectum sería. Brinda la posibilidad al grupo de futurarse, de imaginarse en la avanzada del conocimiento o del aprendizaje, mientras que la resistencia al cambio impone mucho miedo. Es un par contradictorio que se ve mucho en los grupos. Cuando sistemáticamente se boicotea una situación que tiene que ver con esto del proyecto, ¿no? De la tarea. Bueno, ahí tenemos que pensar en técnicas que propicien el análisis de estos miedos que aparecen. Trabajando los miedos es como se vence la resistencia al cambio y se da lugar al proyecto desde la tarea. El último de los pares contradictorios que vamos a analizar en esta clase de hoy es lo que tiene que ver con lo manifiesto y lo latente. El humo es lo que nos va a dar la señal de que ahí, desde donde sale o desde donde se produce, hay alguna especie de conflicto. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ir a meternos de cabeza para poder ver qué es lo que está pasando y qué es lo que origina semejante humareda, por llamarlo de alguna manera. Todos sabemos que los grupos hablan, pero también pueden decir o querer decir otra cosa, más allá de lo que hablan. Y muchas veces en este hablar o posicionarse en el polo de lo manifiesto es no querer dar cuenta de eso que se quiere decir. Porque eso que se quiere decir también puede generar cierta situación problemática entre otro par contradictorio que podemos pensar entre lo racional y lo emocional. Quizá eso que se tiene para decir no se pueda hablar. Entonces, a través de la técnica de los emergentes es como nosotros tenemos que empezar a trabajar este par contradictorio. Escuchar qué es lo que quiere decir el grupo más allá de lo que habla, cuáles son los significantes que usa el grupo para poder expresar algunas situaciones que dicen más de lo que realmente están queriendo decir en ese momento. Bueno, hasta acá. Por hoy me parece que hasta acá estamos bien. Estamos pensando los pares contradictorios y los vamos a seguir trabajando no solamente desde la teoría, sino también desde el grupo operativo. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo para todas y para todos.